como te leo el tarot gratis. Hola Libra, mira, tú sabes cosa horrible y te lo digo porque he sabido y he visto mucha gente aquí llorando cuando sabe que ha jugado con el amor y como consecuencia de este juego esa otra persona te olvida definitivamente y cuando tú vas a buscarla porque te das cuenta que siempre no, que nunca has olvidado, te consigues con que tiene ahora otra persona. Te consigues con que ahora esa persona es la que está mandando en ese corazón de tu ex. Y tú, completamente frustrado o frustrada, no puedes hacer nada porque esa persona ya te olvidó. Y todo sabiendo y a consecuencias de lo que hiciste o de lo que te hizo, pues, vamos a decirlo así. Entonces te sientes con esa culpabilidad tan grande porque sabes que por tus malos comportamientos esa persona te olvidó, tú le dejaste, te olvidó y ahora pone sus ojos y su corazón en otra persona. Esas caricias y esos besos y esos abrazos ya no serán para ti. Y solamente de imaginarte cómo esa persona está abrazando, acariciando, besando a ese otro ser, eso te da coraje y eso te hace que te retuerzas y hagas así como un remolino y te quieras, como quien dice, hundir en el fango. Así puede estar pasando contigo, mi querido Libra. Así que ahí te lo dejo. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor y para otras cositas más probablemente. Vamos, mi querido Libra, vamos a ver cómo está todo por aquí. Probablemente, a lo mejor, hasta tengas que decidir entre dos amores. Déjame decirte, inclusive. Vamos a ver, voy a sacar una cartita aquí y vamos a ver qué te quiere decir un consejo o una advertencia que te quiera estar mandando el tarot bendito. Y está invertida esta carta, es el hierofante. El hierofante te está hablando de que hay que hablar, hay que discutir, no tener miedo a defender nuestros propios eh, maneras de pensar. Eso no quiere decir que tú te vayas a echar enemigo a nadie, sencillamente tú estás defendiendo tu punto de vista. No te quedes callado, no te quedes callada. Si tienes que defender tu punto de vista, defiéndelo, siempre y cuando sea con respeto. Si estás con una persona, con esa persona especial, pero esa persona especial no te sabe tratar como debe ser, defiéndete. Habla lo que tengas que hablar. Dile 2 y 2 son 4. Asimismo, siéntalo o siéntala de nalgas, pero tú tienes que hacerte respetar. Habla, di lo que tengas que decir. No te dé miedo hablar, porque en la medida en que te va dando miedo, poco a poco esa persona se va a dar cuenta de que de verdad eso es tu temor. Y más te va a hacer cosas y más te va a hacer cosas y tú no vas a poder hablar. Solamente por el hecho de a lo mejor de que esa persona no se vaya. Prefieres callar. No, señor, por ahí no es. Así que habla lo que tengas que hablar. En el trabajo, en la escuela de los niños, en la universidad, en tu casa, con tus amigos, donde sea, como sea, habla. Eso no quiere decir que vas a vociferar y que vas a hacer una pancarta ni que vas a hacer una huelga. No, sencillamente tus puntos de vista de una manera correcta y educada para que sepan que tú te sabes respetar. Habla y hazte respetar. Asimismo, habla y hazte respetar. Ahí te dejo, pues. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado. Esta persona, su juego se le está volteando. Sí que te lo digo. Ahora es esa persona que te busca e insiste. ¿Y tú? Ahí te lo digo, pues. ¿Y por qué? Por lo primerito que te dije anteriormente. Que esta persona se fue, jugó con tu amor. Quizás a lo mejor juraba y superjuraba que te iba a encontrar las veces que le diera la gana y de repente aparece con que ahora estás viendo a alguien, te está gustando a alguien, estás escribiéndole a alguien, ve por las redes sociales que te comunicas con alguien, te ven fotos con alguien y eso le está dando, como quien dice, un dolor de barriga que ni te cuento. Diarrea amorosa o diarrea de desamor le está dando esa persona. Vamos a ver
¿Qué otras cositas te pueden estar diciendo? Para el amor, desamor y otras cositas más. Vamos a ver qué dice Lenormand aquí en todo esto, ¿ok? Vamos a ver. Porque esto quiere decir que puede ser para unas personas de una manera y para otros de Libra de otra manera. Vamos a ver si todo coincide, si vamos por el mismo camino todos o que hay aquí, como quien dice, una división. Vamos a ver. Aquí hay una falsedad de todas. Cuidado. Alguien falso que puede estar muy cerca de ti. Y quizás a lo mejor por eso es que te dicen y el tarot te recomienda, habla. Vamos a ver aquí a alguien, una persona que está ahí como muy constante. Hay alguien allí muy constante en todo esto, en toda tu situación. Situación amorosa como situación familiar, como situación económica. Aquí hay alguien con muchísima constancia. Y vamos a ver, veo tu casa o veo una casa. Sí, definitivamente veo bastante estabilidad en tu casa, mucha estabilidad. Y quizás a lo mejor no vas a tener cierta comodidad. Quizás a lo mejor vas a mudarte para un sitio mejor. Pareciera ser que vas en mejora, ¿sabes? Te veo en mejoras. Subiendo de categoría, te estoy viendo. Pero cuidadito con algo falso. Una falsedad, un amigo o una amiga o una persona falsa que puede estar ahí por ahí cerquita, ¿sabes? Muchísimo cuidado. Vamos a ver qué te dirán a ti las cartas guías. Cabeza de familia, madre o padre, si estás solo o estás sola con hijos, hay abundancia para ti, lo que te acabo de decir. Hay abundancia para ti y aunque estés solo o sola, tú te estás como quien dice bandeando como debe ser. Tú estás luchando por tu gente. Tú estás como quien dice empoderándote como debe ser. Asimismo, vamos a ver entonces, ¿qué te dicen? ¿Qué te quiere decir el tarot de Rider con respecto al amor? Mira, esta persona tú quizás tengas que estar decidiendo entre dos amores. Déjame decirte también, ¿sabes? Porque esta persona ahora jugó contigo, creía que todo el tiempo ibas a estar allí con la baba aquí que se te salga cada vez que lo vea y resulta que ahora las cosas cambiaron totalmente. Ese pasado que está regresando ya no es el mismo pasado de antes. Ahora hay una elección entre pasado y nuevo amor. Ya sabes tú cómo se portó ese pasado. Y sientes por momentos que aunque te prometa cambiar lo que sea, no estás sintiendo muchísima verdad en todo esto. Aquí está el gato, la falsedad. Así que cuidadito con eso. Vamos a ver. Mira, esta persona necesita tomar una decisión. Está tomando decisiones. Sí, señor. Sientes que quizás aún queda algo en ti, pero no quieres arriesgarte. También lo estoy viendo. Que puede ser que todavía tú sientas una cosita allí chiquitica, pero no quieres arriesgarte. Y ese nuevo amor habrá que probarlo también a ver qué tal va. Lo cierto es que no, lo que te quieren decir de una buena vez es que no te dispares de una buena vez a nadar en lo hondo. No te vayas para lo hondo si no sabes nadar. Nada en la orilla, despacito, poquito a poco. Y demuestra con ese nuevo amor, si viene de una buena vez, cuál es tu posición. ¿Cómo es tu posición en el mapa? ¿Para dónde vas? Que tú sabes que tú tienes tu norte y que tú te sabes respetar. Y que lo primero son tus respetos, tu prioridad antes que nada. No canceles nada por nadie. Tus prioridades primero. Y si esa persona lo sabe entender, entonces vamos por el buen camino. ¿Ves? Vamos a ver. Mira, esta persona del pasado todavía va a tomar decisiones, pero sí que todavía está empezando o siente que realmente quiere venir a buscarte. Esa persona va a insistir y va a insistir, ¿sabes? Porque ese sol está muy radiante ahí, está muy caluroso ese sol, está que quema ese sol. Ahí sí que te digo, aunque su juego se le está volteando, ya no es la misma persona, o tú ya no eres la misma persona para ese ex. Y sí que te digo, aquí hay alegría, veo en ti alegría y felicidad. Quizás por esa persona que está volviendo, pero sabes muy bien cómo es todo, mi querido.
A lo mejor ni siquiera es por esa persona que está volviendo. A lo mejor es por alguien nuevo que tienes. Muy probablemente. Vamos a ver acá y sí, esta persona vuelve. Sí que te lo digo definitivamente, esa persona vuelve, sale de ese frío que tiene, de esa miseria de amor que tenía y hay mucho que pensar. Es necesario que pienses bastante, mi querido y adorado Libra. ¿Por qué? Porque tú estás entre dos amores ahorita. O vas a estar entre dos amores. Y necesitas pensar realmente cuál será lo mejor de lo mejor. Será malo, será mejor malo conocido que bueno por conocer. Eso es lo que tienes que ver. Solamente tú eres quien sabe cómo quedó la relación. Eres tú quien sabe cómo quedó de fracturada, si hay remedio o no hay remedio, si hay salvación o no salvación, si tu corazón está diciendo sigo de largo y no quiero más o voy a darle la oportunidad. Eso solamente eres tú. Lo cierto es que sí, hay otro amor que viene para ti y que tienes que analizarlo y pensar qué será lo mejor. Veo aquí que la carta que te dicen, habla lo que tengas que hablar. Si es un nuevo amor, ponle las pautas. Dile cómo es todo, que eso no es tan fácil. Cuidadito si es que viene con un ego ahí pegado de otro lado. Quítaselo de una buena vez. ¿Ah? Sacúdele ese ego y que respete de una buena vez desde el primer día. Demuestra quién eres tú. Demuestra que tus prioridades no las vas a dejar por nada ni por nadie. Y ya veremos cómo va. Si es el pasado que estás esperando que regrese y quieres escogerlo, porque aquí tienes que tomar una decisión, pues entonces ahora demuéstrale que ahora eres otra persona, que ya no eres la misma persona, que ahora a ti se te respeta. Tú debiste haber dado esa pauta desde el primer momento, pero ok, no la diste como por sobreentendido y esa persona no lo entendió. Entonces ahora sobreentiéndeselo, que ahora te toca que te respete y que primero tus prioridades antes que nada. Nos estamos viendo, pues, mi querido y adorado Libra, en otra lectura más adelante. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un besito. Bye bye.